desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, me dice un amén. Deuteronomio 29, 24. Dice, versículo 24, capítulo 29. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Esto se refiere al pueblo de Dios, hermano. Si desobedece. Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos, e inclinaron a ellos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Hermano, mire lo que nos pasa cuando dejamos a Dios. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Y hoy podemos decir, como hoy se ve. Apenas el pueblo de Israel tiene 70 años, hermanos. 72 años va a cumplir este año. El versículo 29, aquí está el mensaje, hermano, aunque todo es el mensaje, pero este es el versículo central. Y este versículo usted lo debe tener muy claro, hermanos, en su vida cristiana. Dice el versículo 29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová. ¿Cuántos creen esto, hermano? Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que las cumplamos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Bien, voy a hablar un tema bien especial, hermanos. Le he puesto por título al mensaje de esta noche, muy sencillo el título, hermanos, se llama Las cosas secretas y las cosas reveladas. ¿Cuánto le damos un aplauso grande a Dios, hermano? Las cosas secretas, hermanos, pídale a Dios que le enseñen esta noche. Y las cosas reveladas. El versículo 29, en la traducción en el lenguaje actual dice, presta atención, hay cosas que Dios mantiene en secreto. Dios mantiene cosas en secreto. Hay cosas que Dios mantiene en secreto y que solo Él conoce, pero a nosotros nos ha dado todos estos mandamientos para que nosotros y nuestros descendientes los obedezcamos siempre. Amén. Hablaré ese mensaje, las cosas secretas y las cosas reveladas. El capítulo 29 de Deuteronomio habla del pacto de Dios con Israel, pero también resalta el tema de que haya un pueblo que le ame, que le sea fiel a Dios y que no se vaya tras los ídolos y tras prácticas paganas que Dios nunca ha permitido. Ese es todo el mensaje. Y es totalmente aplicable para hoy. Repito, habla del pacto de Dios con Israel, con su iglesia, pero también lo que Dios demanda de su iglesia. Dios está demandando fidelidad, obediencia, un pueblo que le siga con celo y que se aparte, hermano. Este mensaje para el siglo XXI. Dios le está hablando a la iglesia que se aparte de tantas prácticas inmundas, tantas prácticas que Dios nunca ha mandado. Ese es el mensaje de hoy.
Y hermanos, me duele, hermanos, que gente no está valorando lo que Dios está haciendo en la iglesia. Porque, hermanos, qué peligro hay de convertirse, de convertir a Dios, de convertir a las cosas de Dios en costumbre. Aló. ¿Usted cree que nosotros estamos lejos de eso, hermano? Hermanos, salimos de la religión tradicional, donde muchas cosas se hacían por rituales, por costumbre. Hermanos, y el pueblo de Dios, la iglesia evangélica, hermanos, no está lejos de llenarse de costumbres. Y una costumbre fuerte de la iglesia evangélica es congregarse los domingos. Que no caigamos en esa línea de vivir en santidad los domingos. Aló, hermanos. Oiga, eso sí es terrible. Eso le pasó al pueblo de Israel, hermanos. Y no estamos, hermanos, lejos de hacer lo que hizo el pueblo de Israel, hermanos. ¿De qué sirve una iglesia bonita si nos volvemos costumbristas con Dios? Aló. Prefiero la iglesia desarreglada. El templo, perdón, quiero hacer esta claridad. El templo, pero corazones verdaderamente dispuestos para Dios. El versículo 28, sé que es un pasaje que usted conoce, no lo vamos a leer, pero el versículo, todo esto viene con la línea del versículo 28. Nos habla de las consecuencias de la obediencia y de las consecuencias de la desobediencia. Hay, hermanos, una continua inclinación en el hombre a llevarle la contraria a Dios. Usted lo ve de Génesis, Adán y Eva, llevándole la contraria a Dios. Y no estaba el pecado, hermanos, porque somos carne, somos hechos del polvo de la tierra. Pero Dios tiene cuidado de toda la creación, hermanos. ¿Cuántos creen esto? Hay una continua inclinación en que el hombre se vaya detrás de las cosas ocultas. ¿Usted no se ha preguntado por qué en general el hombre siempre tiende a las cosas secretas, a las cosas ocultas? Por eso la gente termina practicando la brujería, la hechicería, tantas cosas, hermanos, que Dios nunca aprueba, porque en el hombre, en sentido general, le gusta llevarle la contraria a Dios. Y aquí hay una orden bien explícita, hay una orden bien clara en el versículo 29 que usted debería tener presente en su vida cristiana, y así hermano, evitaría practicar, decir cosas, hacer cosas, hermano, darle apertura al corazón a cosas que solamente le pertenecen a Dios y son las cosas secretas. Hay cosas secretas que Dios nunca revelará, nunca. Pero dice la palabra que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre. Pregunto, ¿dónde están las cosas reveladas? Aló, Jairo, ¿dónde están las cosas reveladas? ¿Ah? Hermanos, ¿dónde están las cosas reveladas? Jorge. En la palabra, hermanos. La palabra es, la Biblia es la palabra de Dios revelada. Es decir, que en este libro está todo lo que nos interesa saber. ¿A cuántos les cuesta aceptar eso? A nadie. Repito, en este libro está todo lo que necesita el pueblo de Dios saber. Si tú quieres saber cómo es Dios, cómo es Jesús, cómo es el Espíritu Santo, cómo es el cielo, cómo son los ángeles, ¿a dónde te tienes que remitir, hermanos? Diga conmigo a la Biblia. Aló, hermano, diga algo, hermano. Diga conmigo a la Biblia. Hermano, si usted quiere conocer qué es lo que enseña Dios acerca del diablo, del infierno, de los demonios y del reino de las tinieblas, ¿usted a dónde tiene que remitirse?
Diga conmigo, a la Biblia. Todo, hermano, lo que vaya más allá de eso, está poniendo y está exponiendo al mismo pueblo de Dios en contacto directo con los demonios. Es claro el mensaje. Dice la palabra que las cosas secretas pertenecen a Jehová, más la revelada a nosotros, a nuestros hijos, para siempre. Generación va, generación viene. Tiene que tener en claro este principio de que hay cosas ocultas que solamente le pertenecen a Dios. Amén. Dios, hermano, fíjate que hay una gran, hermano, insistencia en el hombre, en Dios, perdón, continuas advertencias. Dios le hizo al pueblo de Israel y aplica para nosotros hoy acerca de que no emparentaran con los cananeos. Había una condición de la conquista. Dios les había prometido: todo lo que pisen la planta de vuestro pie será vuestro. Esto me habla de dos cosas: de obediencia, de caminar a diario con Dios y de seguirle para poder conquistar. Eso es lo que se refiere: todo lo que pise la planta de vuestros pies. Hermanos, ¿y por qué hemos caído en esa misticismo la iglesia de estar creyendo que esto es literal? Hermano, lo más importante es lo que esto significa y la condición para la victoria de Israel en la tierra que hoy se conoce como Israel, que estaba llena de una región que se llamaba mayormente, era la tribu más grande, los cananeos, pero ahí habían jebeos, fereceos, jebuseos, suegreseos, futboleos y feiburreos. Dios le dijo que iban a conquistar, pero que tenían que apartarse de ellos, de que no podían emparentar con los cananeos, y la consecuencia de hacerlo era que su corazón iba a ser inclinado a los dioses de los cananeos, y en consecuencia ellos serían desalojados de Israel. Lo vimos por muchos años, a la nación de Israel desalojada de su propia tierra. Ahora, hace un par de años, apenas fue que Israel, por orden de Dios, a través de la ONU, ellos volvieron a ser nación. Y en el 48, a partir de ahí empezaron a venir. Es decir, hermano, vea, eso lo pudimos ver en su última etapa, hermanos, aunque no habíamos nacido en el 48, pero al menos la historia está cerca de ver cómo empezaron a venir a la tierra de la cual Dios los desalojó por la desobediencia, por inclinar su corazón a los baales, a los ídolos, a los dioses falsos. Y eso todavía está aplicado para la iglesia del siglo XXI, para el pueblo de Dios. Todavía está esta advertencia, porque ellos, los cananeos, practicaban la adivinación, los agüeros, el espiritismo, la suerte, la hechicería. Y en Deuteronomio 18:14, Dios les dice: porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿A quién debe escuchar el pueblo de Dios, hermanos? A Dios. Debemos inclinar el oído a todo lo que dice la palabra de Dios. Debes apartar un tiempo a solas con Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestro cuerpo, a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Al pueblo de Dios solamente se le permitía consultar a Dios. Ese dicho popular, que es muy bíblico, dice que una manzana podrida daña a las demás. Jamás, hermanos, las 99 manzanas podrán arreglar la manzana podrida. Aquí hay un principio, hermanos. Por supuesto que tenemos que predicarle a los demás,
Eso no es lo que eso significa. Significa que siempre va a haber una tendencia a que si el pueblo de Dios se alinea con las cosas del mundo, va a terminar dañado, golpeado y contaminado. ¿A cuánto Dios les está hablando, hermano? Y Dios le prohibió a Israel, hermanos, que emparentara con esa gente. Aquí hay un versículo en Deuteronomio 9:5, hermanos. Retrocedo un poco y le voy a mostrar la razón por la cual Dios saca a los cananeos. Hay una sola razón, hermanos, por la cual Dios saca a los cananeos. ¿Alguien sabe? Dice la palabra de Dios. Qué bonito. Deuteronomio 9:4. Aquí está la razón por la cual Dios saca a los cananeos de la tierra. Y en guerra Israel conquista. Dice la palabra: no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios te los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia Dios me ha dado este trabajo. Aló. Por mi justicia Dios me dio esta casa, este apartamento. Aló. No pienses, hermano, porque hay una línea delgadita del orgullo y de robarle la gloria a Dios, cosa que Dios no permite. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. ¿Por qué Dios sacó a los cananeos? ¿Está claro el mensaje, hermano? ¿Ah? Por la impiedad de ellos. Y ahora le dice a Israel en el capítulo 29 que si ellos lo practicaban, ellos volverían a ser arrojados de la tierra que una vez ellos arrojaron a los cananeos. ¿Está claro el mensaje, hermano? ¿Amén o no amén? Versículo 5. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Otra vez lo dice: sino por la brujería, por la impiedad, por la hechicería, por el espiritismo de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Está claro lo que practicaban, hermanos? Usted se lee Deuteronomio 18. Ahí hay un listado bien grande de las cosas que practicaban los cananeos: el espiritismo, la hechicería, la magia. Obviamente, si uno lo empieza a desmenuzar, nos vamos a encontrar con una cantidad de cosas. Es el equivalente hoy en día a la consulta de horóscopo, a la astrología, a la lectura del café, a la lectura del iris, y tantas barbaridades y tantas cosas que se inventa el reino de las tinieblas para tener cautivo a mucha gente que necesita ser liberada. Entonces, la advertencia que Dios le dice al pueblo de Israel es bien clara: no te está permitido indagar acerca de las cosas ocultas. Mire, hermanos, pareciera, y si preguntara quién lo haría, nadie diría: yo no lo hago. Pero, hermanos, vea, la iglesia hoy en día está en una línea bien peligrosa. Nadie, hermanos, yo no entiendo. Si Jesucristo ni siquiera, hermanos, tuvo el interés de que nosotros supiéramos fecha, hora, día, segundo de cuándo sería la venida de Él. ¿Por qué hay gente que se ha atrevido a profetizar fecha, día, hora, segundo acerca de la segunda venida de Cristo? ¿Por qué hay, hermano, gente hoy en día empecinada en que Dios le reveló la fecha del rapto y que nadie lo sabe sino ellos? No, hermano. Yo creo que la persona más, después de Cristo, más alineada, y lo hubiera dicho y lo hubiera dejado por escrito, hubiera sido el apóstol Pablo, el apóstol Juan o Pedro. Ahora, a estas alturas,
cosa que ni la Biblia establece. Ahora, hermanos, hay gente que se deja obnubilar por este tipo de secretos, por este tipo de revelaciones, y la Biblia es bien clara cuando dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Dios sí sabe. Y cuando Cristo habló de que nadie sabe ni el día ni la hora, hermano, estaba hablando en su ministerio corporal, en su ministerio terrenal. Jesucristo hubiera podido decir: Señor, revélame. Yo no se lo digo a nadie, lo hubiera podido hacer. Aún eso es especulación, ¿verdad? Pero en su ministerio terrenal, Jesucristo operó como hombre y estaba limitado al cuerpo y al conocimiento de Dios como pudiera, hermano, estar un hombre aquí en la tierra. Jesucristo tuvo un ministerio en su carne y Él se despojó. Filipenses habla de que Él se despojó de la omnisciencia, de la omnipotencia, para venir a ser un mero mortal. Hermano, y esta es la guía que nosotros debemos tener: Jesucristo. Jesucristo no habló de fecha, al contrario, habló de falsos profetas, de que engañarían a muchos. Así que, hermanos, todo lo que tú necesites saber del cielo está aquí en este libro. Todo lo que necesites saber del mundo de las tinieblas está aquí en este libro. A mí, hermano, me espanta la línea delgada en que está cayendo la iglesia evangélica. Porque, hermano, gloria a Dios por esos testimonios de ex brujos, de ex satánicos, hermanos. Y cuando uno hace una invitación de este tamaño, hermanos, se llena la iglesia. Pero vienen con el morbo espiritual para ver qué revelación hay del más allá, a ver qué píldora suelta de las cosas que se sabía cuando estaba en la vida satánica, en la vida demoníaca. No, hermano, eso no lo permite la Biblia. No puede interesarnos y no puede, hermanos, haber en el cristiano gente que se sabe la oración de la guanábana. ¿Cuántos se la saben, hermano? La oración de la yuca. Aló, si es que la hay, hermano, estoy especulando. La oración de la cañandonga. La oración que se le hace a Pánfilo, a San Pancracio, o por decir a cualquiera otro. Usted no ve cómo está, hermanos, esta línea. La semana anterior, cristianos a la topa tolondra felicitándose en San Valentín. Dígame amén o ayayay. ¿De dónde ha sacado la iglesia evangélica eso? No se preocupe que no he visto estados de la gente aquí. Si usted lo hizo, arrepiéntase. Felicitándose en San Valentín. ¿Quién es San Valentín? No lo he leído, no me interesa, no sé si está dentro del cartapacio de Santoral Católico, no lo sé, pero ese es el equivalente a San Antonio. Qué vivos son los comercios. No patrocine a esos comerciantes corruptos que siempre viven sacándote la plata. Te mandan a celebrar San Valentín y después te sacan la plata ya en septiembre, Día del Amor y la Amistad. ¿O no es el equivalente? Aló, bebé. Entonces, ¿qué nos está pasando, hermanos? Y modelos copiados de allá de Europa, de Estados Unidos. Como si San Valentín es el que nos diera el novio, la novia. A un paso estar de creer en Cupido, que te fleche y que te atraviese. Abramos los ojos, hermanos. Todas estas cosas atraen la ira de Dios. Dígame si usted puede ser amable con San Valentín. Pídale un novio a San Valentín a ver cómo le va a ir con Dios. Te va a mandar un Goliat. Te va a mandar un carnicero, no un hechicero, un carnicero. Porque el pueblo de Dios debe pedirle a Dios. El pueblo de Dios, aló, hermano, debe pedirle a Dios. Y ahí está cómo usted debe pedirle a Dios. Su pareja tiene que estar en el pueblo de Dios. ¿Aló? ¿Para qué inventa? ¿Para qué pones la mirada en el mundano de la universidad?
es del pueblo de Dios. No tenemos que indagar más, hermanos, más allá de lo que está escrito en la Biblia. Porque si no, hermanos, la gente se va a ver emproblemada con los demonios. Hay límites, Dios pone límites. Esto no es nuevo, no crea que esto es nuevo. En los tiempos de Juan escribe en contra de los gnósticos, Pablo también. Aún gente que desvaloraba el cuerpo. Y es esta línea de casi gracias a Dios ni se oye esa secta creciendo en desgracia. Hago todo lo que sea con mi cuerpo porque lo más importante es el espíritu. Esas son doctrinas de demonios, hermanos. Mire lo que dice Éxodo 23:13. Mire cómo es Dios hermanos, tan radical. Éxodo 23:13. Y aquí hay hermanos, una exigencia que, hermanos, si lo aplicáramos al pie de la letra, pero entiendo que detrás de esto está el principio que estamos hablando, que no nos interese el tema de las cosas secretas. Éxodo 23:3. Esto es tremendo, hermano. Aló, ¿está conmigo, hermano? Mira lo que dice. Y todo lo que os he dicho, guárdenlo, obedézcanlo. Y nombre de otros dioses, dígalo fuerte, no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Pastor, entonces se está contradiciendo, porque usted está mencionando a Baal, a la Virgen del Carmen, a San Pancracio, a Pánfilo Menese, a San Valentín. No se trata de no pronunciarlo nominalmente. ¿Sabe lo que está Dios evitando aquí? Está evitando que ese instinto que tenemos nosotros de querer saber más, lo explotemos. Aló, hermanos. Porque aquí hablan de Baal, aquí hablan de Acera. Entonces, no, eso no es el punto. Dios es lo que está evitando, es que evitemos esa inclinación de saber más allá de lo que está revelado. Tú no tienes que indagar al dedillo, hermano, acerca de lo que hace y de lo que no hacen los satánicos, preguntándole a un cristiano que ya se convirtió y dejó el satanismo. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? No tenemos y no nos interesa. Y si nos quieren envolver en esa conversación, tenemos que evitarlo, apartarnos de allí, hablarle a él con la palabra, si es que él es cristiano. Por eso les dije ahorita, hay cierto morbo espiritual con este tipo de cosas. Fíjense, ya no lo veo como antes. Y reconozco que una vez, aún empezando el cristianismo, lo hice. Hermano, de esa clase de videos acerca de fulano fue al cielo. Aló. Fulano fue al infierno. Y para completar hasta lo filman, cómo se muere. Yo no entiendo. Yo vi eso, hermano, y fue la última vez que vi eso en la vida. Y no lo acepté, lo quise ver porque había un rum grande en la ciudad con estas cosas. Hasta se mandó a filmar. ¿Ustedes creen que el cristiano debe estar detrás de este tipo de cosas, hermano? ¿Ah? Nos parecemos a los pastorcitos de Fátima, que se les apareció la Virgen de Fátima y vinieron con un mensaje de Fátima, de la Virgen. Pero hay unos mensajes secretos que está prohibido revelarle los pastorcitos de Fátima. Y la gente se ha tragado ese cuento. Lo que más nos interesa, hermano, es lo que dice la bendita palabra de Dios, no la Virgen de Fátima, no la Virgen del Cobre, porque toda la palabra de Dios es verdad. Alábalo, alábalo. Las cosas reveladas, hermano, las que están escritas, su palabra es para nosotros. Nadie puede, hermano, decir tengo una revelación secreta. Nadie, hermano, cuando usted oiga esto, salga corriendo. Y bueno, hermano, me la dice en el año 1000. Porque no podemos caer en esta línea y ahora verá usted las consecuencias.
cómo Dios le llama a la gente que se inclina por estas cosas ocultas. La trascendencia que esto tiene. Por eso, hermanos, apártese de ministerios, hermanos, que están adivinando quién es el anticristo. Oiga, le ponen hasta nombre. Hacen un desfile de candidatos. No, él no es que, nosotros no es que dicen esta línea de gente. Nosotros no estamos diciendo que él es, pero puede ser un candidato. Hermano, ¿para qué burrada hacen eso, hermano? ¿Ah? Cuídese, hermano, porque eso lo que alimenta es el engaño, alimenta la herejía. Y estamos en esos tiempos de engaño. Por eso, ¿cuánto más, hermano? Usted debiera levantar la palabra de Dios. Usted no necesita la aparición de un ángel. Vea, ni siquiera tú necesitas que se te aparezca Cristo. Aló. Porque esto es por fe y no por vista. Jesucristo, cuando tú le pidas algo así, te va a decir: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Esas apariciones, hermanos, que uno se las tragaba cuando estaba en el catolicismo, que María se apareció en un tronco, y aquí y allá, y en el caparazón una tortuga, y aquí. No, hermano, eso no es de Dios, hermano. Eso es diabólico. Porque hay gente entonces que sigue esas cosas. Y la casa la llenan de velas, le levantan algo para, como un centro de milagros, se me olvidó la palabra. ¿Y tú crees que el cristianismo no está haciendo esto? Está buscando manifestaciones extrañas. Y los demonios, como la persona lo anhela, los demonios se meten por ahí y engañan. Porque no necesitamos ninguna aparición de ángel. Necesitamos refugiarnos en este libro, en la palabra de Dios. Y si abandonamos la palabra, lo abandonaremos todo. Hay un engaño que está pululando, hermanos, en todos estos tiempos. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Qué bonito es la palabra. Usted necesita enamorarse de la palabra. Usted quiere vencer la inmoralidad sexual, es de rodillas y con la palabra. La palabra convierte el alma. Alguien que quiera dejar la brujería, pedirle perdón a Jesús, arrepentirse, enamorarse de la palabra y apartarse de eso. La iglesia, hermanos, está en una línea peligrosa. Está literalmente bebiendo pócimas del agua donde se bañan los predicadores, comiendo chicles ungidos, ungiéndose aceite por cada rincón del cuerpo para que se vayan los malos espíritus y de paso los malos olores. Porque, hermanos, a la gente le gusta eso. Hay una línea, hermanos, de que el hombre en general le gusta esa inclinación. Y nadie podrá decir, como fácilmente aún lo dicen algunos cristianos: no, ellos no son convertidos. No, sí son convertidos. Porque si le puso Dios la advertencia al pueblo de Israel, que fue lavado con la sangre del cordero, celebraron la Pascua, salieron de Egipto, y les dio esta advertencia: cuiden de hacer, de tener relaciones con los impíos. Ahora que no le vaya a pasar a la iglesia. Dios mío, esa advertencia todavía está para nosotros, porque estas cosas acontecieron a nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. O sea, esto lo que nos está diciendo Pablo es que ojo con el Antiguo Testamento, para que no les pase a ustedes, a nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 2, hermanos. No le preste el oído a los horóscopos que salen por la radio. Cambie ese canal, no escuche ese por la televisión, no escuche eso, hermanos, ni en broma. Me gusta esto, voy a leerlo del versículo 18.
Para algunos que les gusta especular que si no está en el Nuevo Testamento, entonces no sirve. No, hermano, la Biblia es una sola. La Biblia es una sola. Y la unidad de la Biblia se tiene que conservar en toda la predicación y en la lectura bíblica. Aquí nuestro Señor Jesús, a través del ángel, le manda a felicitar a la iglesia de Tiatira, a un grupo, a un grupito, hermanos. Algunos relacionan, hermanos, a la iglesia de Tiatira con la iglesia corrupta, que prevaleció entre los años 590 antes de Cristo, después de Cristo, 500 hasta el 517, o viceversa. Mira lo que dice la palabra. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Esto es clave, hermano. Jezabel, lo que ella dice que era, y el tema de la fornicación, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Esta Jezabel, la opinión general era que era una mujer que se llamaba Jezabel en este tiempo. En los tiempos de Juan, cuando Juan le escribe a la iglesia de Tiatira, esta iglesia existió esta mujer, y no es casualidad, porque la Jezabel, la única Jezabel que se menciona en el Antiguo Testamento, es en los tiempos de Elías. Ella fue la que trajo el culto a Baal. Ella era hija de un rey sidonio, esposa del rey Acab. Ella, hermanos, de manera asombrosa introdujo el culto a Baal. Se predicó hace unas semanas atrás. Ella logró tener una comitiva de profetas a Baal y a Acera. Ella logró hacer y seducir, como lo dice la Biblia, a que el pueblo de Israel le rindiera culto a Baal. El culto a Baal no era cualquier cosa. Era un culto extremadamente inmoral, lleno de orgías, de inmundicia sexual. Y por eso que ahora en el Nuevo Testamento dice el libro de Apocalipsis que esta línea de demonios enseña a mis siervos. Aló. ¿A quién ataca primero Jezabel? Aló. A los siervos, a los pastores, a los predicadores. Claro, ellos son los que llevan la palabra y son los que enseñan las herejías, hermano, y eso nos cataloga como fornicarios con Dios, porque se puede cometer la fornicación física, pero también se comete la fornicación espiritual. Y la fornicación espiritual tiene que ver, hermanos, la fornicación espiritual tiene que ver con prácticas que Dios nunca ha aprobado. Y si hacen prácticas que Dios nunca ha aprobado, es porque se la están ofreciendo a los demonios, a los ídolos. Por eso dice que la profetisa, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Qué tremendo esto, hermano. Qué cosa más seria esto de la comida a los ídolos. Usted no la debe comer. Si usted sabe que tal o cual comida ha sido sacrificada, ofrecida a la Virgen del Carmen, a la Virgen de Chiquinquirá, a la Virgen de la Candelaria, no la coma. Y como hermanos, estamos en una ciudad que hace unas semanas terminó el culto a la Virgen de la Candelaria, es mejor que ni siquiera se coma un frito en esos días. Aló, porque estamos patrocinando esos ministerios del diablo. Y mira lo que dice la sentencia para
para esta mujer que era cristiana. Dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, de la corrupción. Y dice que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente. Nuevamente habla de adulterio. Y mira lo que dice el versículo 23. Y a los hijos heriré de muerte. O sea, Jezabel, ¿qué tiene? ¿Qué tiene Jezabel? ¿Ah? Hijos. ¿Y quiénes son los hijos de Jezabel? Los pastores, los siervos que se dedican a seguir sus enseñanzas. Miren lo tremendo que es esto y lo que viene ahora. Por eso, hermano, cuídese, hermano, de tanta cosa que hoy tenemos en las iglesias cristianas, que mencionaré algunas ahora. Y dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, mire, hermanos, había un pequeño puñado en la iglesia de Tiatira que no se involucró con Jezabel. Y le dice Jesús, mira la felicitación que le dice Jesús: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, la doctrina de Jezabel, que mata profetas, enseña cosas indebidas, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Aló. ¿Sabe lo que son las profundidades de Satanás? Es practicar la doctrina de Jezabel. Aló. Creo que está relacionado esto, para no decir cosas extrañas. Y vamos a decir otras cosas, hermanos, que están relacionadas con esto. Y las cosas que se están viendo. Y la gente no se está dando cuenta. Y está rechazando de que las cosas secretas solamente pertenecen a Jehová, mas la revelada a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y sin darse cuenta, mucha gente. Por eso, hermanos, cuán importante es que usted se congregue cada vez que se pueda. La gente cree que va a salir bien librada viendo televisión. Aló. ¿Cree que es mejor estar en la casa que en la casa de Dios? Sacudámonos de esa fuerza de la costumbre de los domingos. Porque ¿qué hacen ahora? El pueblo de Dios, ¿qué hace ahora? Tantas cosas, hermano, menos la obra de Dios. El espíritu de Jezabel ataca a las iglesias fuerte. El espíritu de Jezabel ataca con inmoralidad sexual en la iglesia. Cuando hay desobediencia, ataca a los pastores con inmoralidad sexual. Ataca a los pastores y a los líderes para que enseñen cosas que no están en la Biblia, bajo la apariencia de piedad. Eso es el espíritu de Jezabel, que enseña a los siervos a fornicar y a los hijos también. La Jezabel, hermanos, los que se prestan para esto terminan enfermos en cama. Y tremenda felicitación, porque no se pusieron a garabatear acerca de las profundidades de Satanás. Una iglesia que estaba siendo conducida, hermanos, que estaba siendo conducida a enseñanzas. Cuídese de enseñanzas gnósticas. Estoy viendo con mucha preocupación a hermanos de esta iglesia colocando cosas indebidas en los estados de WhatsApp. Parece más la filosofía de los gnósticos que la palabra de Dios, que no es palabra. No miro a otros cristianos de otras iglesias, pero sí estoy viendo con mucha preocupación expresiones, lemas que no tienen, hermanos, y rayan en contra del amor cristiano. Ni siquiera están exponiendo la palabra. ¿A quién estamos siguiendo?
De la abundancia del corazón habla la boca. Gente utilizando expresiones como karma. No tire mente que estas son palabras que he visto en otros cristianos. Que no se levanten ahora a decir con esta línea feminista: el cuerpo es mío y hago lo que yo quiera. El cuerpo es del Espíritu Santo. Y el que destruye el cuerpo del Espíritu Santo, Dios lo va a destruir a él. ¿Cuánto, hermanos, Dios tiene aprecio al cuerpo? Y no esa línea ahora también feminista de quiérete, ámate. No, esa no es la línea bíblica. Porque terminamos despreciando al otro, al marido, a la mujer. Estoy viendo, hermano, de verdad, con mucha preocupación esta línea. Yo no sé a quién le estamos haciendo publicidad, si al mundo o al diablo, a alguno de los dos, pero no a Dios. Hay una apertura aún en el pueblo de Dios hacia lo paranormal. Usted, hermano, yo no creo que a usted le gustan las películas de terror a estas alturas. Oye, te estás inclinando a las cosas secretas, a las cosas ocultas. No crea que esas manifestaciones demoníacas que salen en las películas de Hollywood, no creas que eso es pura casualidad. Esa gente ha visto las profundidades de Satanás y las ha sacado en las películas que consumen los cristianos. Yo no sé si el hermano va a escuchar este mensaje, pero cristianos que son atacados, hermanos, que no pueden dormir por la actividad satánica, productos de películas de Netflix, dicho por ellos. ¿Por qué? Porque nos estamos inclinando a buscar, a conocer más allá de las profundidades de Satanás que están prohibidas por la palabra. Parapsicología, no la psicología, parapsicología, apariciones. Estas son algunas, hermanos, de los enredos en que puede haber el creyente. Manifestaciones espirituales que se le achacan al Espíritu Santo. Películas de terror. Música mundana. Música mundana. Siguiendo a ídolos mundanos. Se están aliando a los cananeos, a los fereceos, a los jebuseos. Y esto trae desalojo de las cosas que Dios te ha prometido que te va a dar, de tierras espirituales o tierra física. Quizá la casa, el apartamento, el esposo se te va a posponer por estar inclinado tu corazón a estas prácticas perversas. Música mundana, modas extravagantes. Te estoy hablando en el pueblo de Dios, que sobrepasan el decoro, la prudencia, la modestia cristiana. Jezabel se viste así, hermano. Y la iglesia no puede perder de vista el pudor. Pudor es que no muestres más allá del más acá, cerca del infinito. A tu esposo sí, pero no al mundo. Después le explico el chiste, ahora que se viene a reír. Seguro, hermanos, ¿dónde está entonces la diferencia del pueblo de Dios? Mujeres cristianas tienen que no dejar nunca el decoro, el pudor y la modestia en todas las áreas. Y estamos viendo, hermanos, cómo se están metiendo todas estas cosas. La fe ahora es reemplazada por la confesión positiva, por la visualización. Concéntrate, imagínate el pastor alemán que viene. Ahí viene el pastor alemán. Ponle un nombre al perro. Estoy hablando de un perro. Y estamos en esta línea, hermano, tonta, peligrosa. Eso es esoterismo evangélico. Yo no entiendo cómo pueden vender frascos de aceites por colores. Hermano, esto a mí no es que me cuesta. Esto
hermano, el que tenga 2 dedos de frente bíblico, hermanos, tendrá que rechazar esas cosas. Eso es enseñar al pueblo a fornicar. La confesión positiva es fornicación delante de Dios. ¿Qué confesión positiva hizo Abraham? Sara, David, Pedro, ¿qué confesión hicieron? Por la fe taparon boca de leones. Por la fe conquistaron reinos. Ahora pacten con Dios. Pacten. Y eso sale de la boca del pastor, del falso apóstol. Y la gente, como no está instruida en la Biblia, se vuelven hijos de Jezabel. Y no creo que porque aquí no practicamos estas cosas, ni las enseñamos, hermano, usted en su secreto, usted pudiera tener algo que está tocando las profundidades de Satanás. Busca el secreto de Jehová. Dios te está sacando de cosas. Busca el secreto de Dios y fortalécete en Dios. No pierdas tiempo en la televisión, en novelas, en series de televisión, enseñando a fornicar. ¿Quiénes son los presentadores de televisión? Mayormente ateos, inmorales, sexuales. Esta mujer es lesbiana, la abogada esa, ¿cómo se llama el programa? Caso cerrado. ¿Cuál es el deleite del cristiano que está inclinando hacia la cultura cananea? Entonces miremos a ver, hermanos, si tenemos puertas abiertas. No usamos escapulario, pero bastante baratija espiritual. Bastante baratija espiritual. Usted tiene un sueño, usted tendrá que saber si es de Dios, de usted o de los demonios. No estar buscando libros de interpretación de los sueños, que eso no es bíblico. Eso es esoterismo evangélico en su máxima expresión. Y ahí esa línea del gustico por las cosas secretas. Y eso está totalmente prohibido, hermanos. Y Jesús, hermano, felicitó a este resto de Tiatira que no habían conocido las profundidades de Satanás. Y a veces creemos que una profundidad, mire, yo creo en la guerra espiritual, pero la guerra espiritual que está en la Biblia, la línea de ángeles que están en la Biblia, las armas del cristiano, la armadura de Dios que está en la Biblia. Pero hay un movimiento, escucha, diferenciemos las dos cosas. La guerra espiritual existe en la Biblia, pero paralelo a esto, hermano, y a mí me late hace rato están metiendo a la iglesia en las profundidades de Satanás debido al movimiento de guerra espiritual. Repito, estoy hablando del movimiento ese que se inventa la gente. Algunos dicen que tienen que subir al Everest, otros hacen locuras, otros dicen que tienes que conocer bien las estructuras y las bases satánicas para atacar a Satanás. ¡No! ¿Quién dijo eso? Tú sabes, hermanos, lo que esta gente loca dice, que tienes que conocer todos los intríngulis diabólicos para que puedas hacer bien la guerra. No es cualquiera cosa que tú le prestes los oídos a ex satánico, a que tú quieras indagar, a ver qué hacían ellos, cómo lo hacían. Eso no te importa, eso pertenece a las profundidades de Satanás. Y si lo enseñan, están enseñando a los hijos de Dios a fornicar con Jezabel. Todo lo que nos debe interesar está en este libro que mucha gente quiere leer los domingos en la iglesia. No sé de qué viven, no sé de qué viven. No sé cómo vive la persona que no lee la Biblia. No sé de qué vive la persona que hace el devocional así, aquí, acá, aquí. No sé cómo viven. Y eso se ve reflejado en el carácter.
en el temple. Jesucristo no necesitó herramientas extrañas para vencer a Satanás. Él a todas las 3 tentaciones le dijo, escrito está. Diga conmigo, escrito está. Y le da un aplauso a Jesucristo. ¿Qué cosa, hermano? Y así usted debe estar, escrito está. Ustedes le quieren maldecir, usted diga, escrito está. Dios tiene pensamientos de bien para conmigo y no de mal. Y no le va a tener miedo a nadie, ni al diablo, ni a los demonios, ni a las brujas, a nadie. Ni a los ratones, ni a las cucarachas. Escrito está. Así es que vamos a conquistar. Ese escrito está es un resumen de Josué capítulo 1. Meditarás en este libro de la ley y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque tienes en tu boca y en tu corazón, escrito está. Escrito está. Ayúdate que yo te ayudaré, dicen algunos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que salir de esta ignorancia. Usted de aquí en adelante, bueno, hablo de aquí porque hoy es hoy, pero desde que usted se convirtió, usted tiene que comer Biblia y comer Biblia y comer Biblia y comer Biblia hasta que se vaya de esta tierra. Y que cuando se muera le metan una Biblia en el ataúd, simbólicamente. Necesitamos comer Biblia, dejar las excusas. Usted no puede parar su vida espiritual por un partido de fútbol. Gran cosa. Por Juegos Olímpicos, por Copa América, por Campeonato Sub-23 o lo que sea. Por nada. Necesitamos, hermanos, vea, así como que Cristo felicitó a esta iglesia. Oiga, ustedes, hay un sector de ustedes que no han conocido, que no le han prestado atención a la doctrina de Jezabel. La doctrina de Jezabel, ya la vimos, ella mataba a profetas. Quería matar a Elías, pero también se hacía sus profetas. Y tenemos que prestar mucha atención, porque estamos caminando en una línea bien delgada, la iglesia. Libros que están sacando muchos predicadores, que son una ofensa a la inteligencia. No tienen ni peso bíblico, ni teológico. No tienen peso ni intelectual. Yo antes llegaba, cuando me recién convertí, mi anhelo era tener plata para comprar muchos libros en la librería cristiana. Le doy gracias a Dios que no me llené de libros, de esas boberías. Y hay libros buenos, no vamos a decir que no. Pero ¿cuántos libros hay? 5 llaves para conseguir suegra. 3 llaves y cuartos para capturar al hombre de tu vida. Bobadas. Libro de la interpretación de los sueños. Estupideces. No. Tú necesitas y yo necesitamos la palabra. La palabra es linda, hermano, linda. Yo no sé, yo aprendo todos los días con la palabra. Sé que esto hubiera tocado a más gente el domingo. Pero aún estas cosas, y no digo que eso sea profundidad de Satanás ni nada de eso, pero sí puedo decir que convertir a Dios en una costumbre, en un ritualismo que no le interesa si no te congrega, si te congrega, eso es estar rayando en las profundidades de Satanás. No valoras a Dios, no valoras estar con los hermanos, no valoras escuchar la palabra. ¿De qué te vas a alimentar? ¿Cómo vas a crecer? Porque estamos viviendo tiempos bien tremendos y Dios va a levantar a la iglesia con la iglesia de Tiatira, que no se contamine con Jezabel, que no se inclina a las profundidades de Satanás, hermano. Oiga, Cristo le llamó profundidad de Satanás a aliarse con Jezabel, a fornicar espiritualmente. Usted no puede estar detrás de hermanos que digan, tengo esta revelación. Dígala y yo la oro y ya,
sin misticismo, y que Dios le hable a usted. Seguro que Dios te va a hablar si tú le buscas de corazón. Mira lo que dice acá, versículo 25. Esto es bonito, hermano. Dice, pero lo que tenéis, diga conmigo, yo tengo la palabra. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Cuántos reciben esto, hermano? Al que venciere, la pelea es peleando. ¿Cuántos creen esto, hermano? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Viene una organización, hermanos, de naciones al final de los tiempos. ¿Cómo va a ser? Cosas secretas pertenecen a Jehová. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas con vaso, como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu ha dicho a la iglesia, la Santa Unción. Vamos a aplaudirle al Señor.